Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Bendito Dios. Denle palmas al Señor. Amén. Gloria es a su nombre. Bendito. Y si le alabas, te gozas. Amén. Te gozas. Glorioso sea su nombre. Exaltaré el nombre de Jehová. Exaltaré su gloria y majestad. Exaltaré el nombre de Jehová. Exaltaré su gloria y majestad. Dios es grande, es temible y ha triunfado con todo poder. Dios es grande, es temible y ha triunfado con todo poder. La 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 la. Él ha triunfado con todo poder. La 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 la. Él ha triunfado con todo poder. Exaltaré el nombre de Jehová. Exaltaré su gloria y majestad. Exaltaré el nombre de Jehová. Exaltaré su gloria y majestad. Dios es grande, es temible y ha triunfado con todo poder. Dios es grande, es temible y ha triunfado con todo poder. La 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 la. Él ha triunfado con todo poder. Él ha triunfado con todo poder. Con gozo cantaré a Jehová, mi boca lleno de su alabanza. Con gozo cantaré a Jehová, mi boca lleno de su alabanza. Suenen trompetas y flautas, sonido de bocinas también. Canten todos delante de Dios, Él es nuestro Rey. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Grande es Jehová y digno, digno de alabar. El Señor es grande, es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, tú eres grande, Jehová, grande es su nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es su nombre. Sí, grande es Jehová, digno de alabar. El Señor es grande, es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, tú eres grande, Jehová, grande es su nombre. 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 Toda rodilla se doblará ante Él. Es Jesucristo, el Dios por siempre. Él es el alfa y la omega. Es Jesucristo, Dios por siempre. No, 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 no. No puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte.
es Jesucristo el Dios por siempre. Y toda lengua confesará ante Él, es Jesucristo el Dios por siempre. No puedo parar ni alabarte, no puedo parar ni alabarte, no puedo parar ni alabarte, Cristo. No puedo parar ni alabarte, no puedo parar ni alabarte, no puedo parar ni alabarte, Cristo. Te alabamos, Señor. Te engrandecemos, Jehová de los ejércitos. Eres digno de adoración, de alabanza, Señor. Te adoramos, Señor. Tú has sido bueno, Señor. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorar. Oh, dile una vez más. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda mi alma y mi corazón yo te adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda mi alma y mi corazón yo te adoraré. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda mi alma y mi corazón yo te adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda mi alma y mi corazón yo te adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda mi alma y mi corazón yo te adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda mi alma y mi corazón yo te adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, con toda
mí. Con todo, Señor, te adoraré. Con todo, Dios, te adoraré, Señor, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, Señor. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda mi alma y mi corazón yo te adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda mi alma y mi corazón yo te adoraré. Sí, Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Él ha sido bueno, amén, bendito Dios. Él ha sido bueno con nosotros. Qué hermoso, bendito Dios, porque Él ha sido bueno. Algunos perdieron sus seres queridos, pero Él sigue siendo bueno, amén. Algunos han perdido sus trabajos, pero Él sigue siendo bueno. Ahí tienes a tu esposa, a tus hijos frente a ti. Diles, Él ha sido bueno. Porque nosotros estamos aquí adorando a un Dios vivo, a un Dios soberano. Mas algunos lo necesitan. Mas algunos necesitan ese calor, ese vacío que hay dentro de ellos, lo necesitan. Y nosotros tenemos a alguien que nos da ese calor, ese aliento de vivir, esa paz, esa tranquilidad. Por eso Él es bueno con nosotros, amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Qué hermoso. Bendito sea el Señor, amén. Glorias a su nombre. Hola hermanos, bendiciones. Bienvenidos al servicio de los sábados. Vamos a estar escudriñando la palabra hoy y para eso vamos a empezar con una oración. Gracias, amantísimo Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra. Gracias por darnos, Señor, y por permitirnos tener la vida. Gracias por permitirnos tener el tiempo, Señor, de poder sentarnos en nuestros hogares y escuchar de tu palabra, Señor. Al igual te pido, Señor, que sigas obrando en nuestros hogares, obrando en nuestra vida, ya sea física, mental o espiritual, Señor. Te pido de que tu obra sea hecha completa en nosotros, Señor, para que podamos ser seguidores tuyos que te buscan en espíritu y en verdad. Te pido y te doy las gracias que sigas hablando y enseñándonos quién eres tú a través de tu palabra y que podamos conocer tu corazón para poder accionar conforme a tu voluntad. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, ahora vamos a estar hablando en Lucas, si pueden ver sus Biblias, en Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45. Si pueden mirar, si mantienen sus Biblias con ustedes, así vamos a ver unas cuantas escrituras durante este tiempo que tenemos. Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45. Y cuando lo tengan en sus casas pueden decir amén. La palabra del Señor dice: ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto.
no se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Sabemos de que esa palabra la hemos escuchado bastante en las congregaciones cuando hemos estado presente y hemos escuchado sobre la importancia de dar frutos del Espíritu, la importancia de dar frutos en el Espíritu. Pero si vamos a ver un poquito, antes de ver un trasfondo sobre eso, vamos a ver cómo es la formación de un árbol. ¿Cuál es la formación de un árbol que da fruto? Porque en este verso está hablando sobre árbol y fruto. Vamos a ver qué es lo que la palabra nos quiere decir sobre qué es árbol y qué son frutos. Si miramos cómo empieza la formación de un árbol. Bueno, primero se ocupa una semilla y después cuando tenemos esa semilla llega un sembrador, ¿verdad? Y planta esa semilla la planta en tierra, en una tierra que es, dicen tierra fértil, que sabe de que en esa tierra la semilla va a poder burst out o producir o salir a tener una formación. Cuando la semilla es plantada, de ahí se sabe de que el granjero llega o el sembrador llega y la riega con agua, la cuida, necesita luz para que pueda producir vida. Sabemos de que crecen los árboles y dan frutos, ya sea árbol de manzana, árbol de naranja, de toronja, de mandarinas, de granadas, de guayabas, y ya tengo ganas de hacerme una ensalada de fruta. Tengo hambre. Pero sabemos de que hay muchos árboles que dan diferentes tipos de fruta. Sabemos si un sembrador planta una semilla de un árbol que va a dar manzana, ese árbol sabemos de que va a producir manzana, no va a producir mangos. Y viceversa, o sea, todo lo sabemos de que la semilla que da, ese es el fruto que va a dar. Pero para los que tienen un poquito conocimiento sobre tener árboles que dan fruto, hay temporadas donde van a haber momentos donde un árbol probablemente no va a dar un fruto esperado, un fruto agradable. ¿Cómo se sabe eso? Un sembrador, ¿qué es lo que tiene que hacer para poder saber si está dando un fruto que es adecuado, que es bueno? Primero tiene que observar el árbol, tiene que observar el crecimiento y el fruto que está produciendo. Por ejemplo, hay árboles que crecen y se pueden ver muy bonitos. ¡Wow! Mira esa fruta, se ve deliciosa. Pero al momento de cortar la fruta y llevarlo a comer, a consumir la fruta, no sabe tan bueno. Eso nos ha pasado. En mi casa yo tengo árboles, uno de granada, uno de guayaba, uno de naranja y uno de mandarinas, me parece. Hay en veces de que se puede cortar un fruto y no sabe como uno está esperando que sepa o como se ve. Hay árboles que crecen y se ven hermosos y los frutos se ven buenos, pero al comer son amargos o de mal sabor seco. Hace poquito mi hija, una de mis hijas, tenemos un árbol que ya produjo bastantes mandarinas y ella de muy buen corazón quiso ir a cortar los frutos y entonces ella cortó bastantes y los puso en su canastita y los trajo y todo, y al momento de comerlo el fruto lo cortó muy anticipado, o sea, no estaban listos. Esa fruta estaba muy amarga. Cuando la comíamos hacíamos caras de viejitos, o sea, estaba bien amarga. El fruto no estaba listo al momento, no sabía bueno. Hay árboles que dan buen fruto también por una temporada
y a la siguiente no dan nada o el fruto que da ya no es bueno. Al igual, tenemos un poquito de experiencia con árboles y el fruto. Tenemos un árbol un árbol de guayaba, que un tiempo ese árbol daba unas guayabas, pero de buen tamaño y sabían muy, muy buenas. Pero hubo un tiempo donde tuvimos bastante sembradío, donde sembramos tomates, chiles de campana verde, teníamos cilantro, teníamos hasta elotes, tuvimos habíamos sembrado bastantes cosas. Y todo nuestro sembradío agarró una plaga, y este árbol de guayaba agarró una plaga. Entonces tuvimos que echarle químicas y todo porque era nuestro árbol de guayaba. Y notamos de que después de eso el árbol ya no produjo el fruto que daba antes, sino ahora las guayabas eran así, las que da son así chiquitas, no son grandes. Y el sabor, claro, ya no es el mismo. Hay árboles que dan buen fruto una temporada y a la siguiente dan nada, o el fruto que da ya no es bueno. También podemos aprender mucho sobre los árboles, qué es lo que el sembrador o el granjero debe hacer. El que tiene su sembradío o cultiva este árbol, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Qué se debe hacer cuando sabemos de que hay un árbol que no está dando el fruto adecuado o el fruto bueno que esperamos? Primero hay que cortar y podar lo malo. Si tiene branches, las ramas que salen, si no son, si vemos, hay que podarlo. Hay que mantenerlo bien para que pueda crecer buenas ramas y ayudar al árbol. Hay que fertilizarlo si es necesario, a fertilizar las raíces, más bien a los árboles descuidados, ¿no? Hay que fertilizarlo, darle los nutrientes adecuados para ver si el árbol puede llegar a producir de nuevo los frutos que daba antes o poder ayudarle a que dé frutos buenos. Si el granjero o el sembrador hace todo lo que pueda por este árbol y este árbol no le pasa nada, no hay ningún cambio en este árbol, el fruto continúa mal o no produce ningún fruto, entonces, ¿qué es lo que regularmente va a hacer un granjero o un sembrador? Bueno, lo lógico sería pues cortarlo, ¿no? No sirve el árbol para lo que fue sembrado, entonces debe ser cortado para poder empezar de nuevo con otra semilla. Sabemos que la palabra de Dios, desde el principio hasta el fin, usa objetos, usa cosas aquí en la tierra, ejemplos aquí en la tierra que nos enseña y nos demuestra un trasfondo espiritual de lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Cuando Jesús hablaba estas palabras a la gente que estaba escuchándolo, Él físicamente no quería nada más llegar a decir, bueno, estoy enseñando una clase de cómo sembrar buen árbol y mal árbol físicamente, sino Él quería enseñar a las personas algo más allá. Lo físico demuestra lo espiritual, que es lo que la palabra hace bastante. Usa lo físico para que nosotros podamos entender un trasfondo espiritual más grande. Lo físico refleja lo espiritual, para que nosotros podamos discernir y aprender sobre qué es lo que representa estas cosas. Si sabemos el árbol, si miramos la semilla, ¿qué es lo que representa la semilla en la palabra de Dios? ¿O qué es lo que significa en la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia dice que significa la semilla? Si vamos a Lucas capítulo 8, versículo 11, rápidamente, Lucas
8:11. Y cuando lo tengan en sus casitas pueden decir amén. Lucas capítulo 8, versículo 11, se nos dice, este es el significado de la parábola. Se está hablando de otra parábola, pero usa los mismos elementos que acabamos de leer. La semilla es la palabra de Dios. La semilla representa la palabra de Dios. Si lo miramos, entonces esa semilla es plantada, la palabra de Dios es plantada. ¿Plantada en dónde? ¿En dónde la palabra de Dios debe ser plantada? ¿En tierra literal? ¿En una tierra de afuera? No, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios donde es plantada es en el corazón de una persona, en el corazón y la mente de una persona. La semilla es representando la palabra de Dios y es plantada en el corazón de una persona. Cuando la palabra de Dios es plantada en una persona o en nuestros corazones, entonces la persona, cuando tienes palabra de Dios, empiezas a crecer espiritualmente, empiezas a crecer en el conocimiento de Dios, en fe, en ser fervientes a Dios. Y cuando uno empieza a crecer, se tiene que echar agua, como decíamos, cuando mirábamos físicamente lo que necesita un árbol, se necesita agua, luz, nutrientes. Todo esto representa la palabra de Dios, su espíritu, la palabra que tiene vida. Eso nos nutre para poder crecer y darnos vida. Y nos da vida para que podamos producir buen fruto. ¿Qué es el fruto? ¿Qué es lo que habla la palabra de Dios? Si vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22, y yo sé que bastantes de ustedes probablemente se sepan esto, es donde habla sobre los frutos del Espíritu. Si vamos rápidamente a Gálatas capítulo 5, versículo 22, y la palabra de Dios dice, ¿cuáles son esos frutos? ¿Qué es qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos que la palabra de Dios aplica a lo que es un buen fruto. Quiere decir de que cuando la palabra de Dios está implementada en el corazón de una persona, ese fruto, esa persona crece en fe y produce buen fruto. Pero sabemos de que en el caminar en el Señor, hemos aprendido de que nada es perfecto en este mundo. Hay pecado en este mundo. Hay cosas malas en este mundo. No todo es bueno en este mundo. Entonces sabemos de que si hay bueno, sabemos que todavía existe el mal. Existe malo. ¿Qué es lo que pasa en lo opuesto? Entonces, si hay una persona que no tiene la palabra sembrada de Dios en su corazón, no hay palabra de Dios en el corazón, entonces hay lo opuesto de no tener la palabra de Dios en el corazón de una persona, entonces crece la persona a producir frutos que no son agradables delante de Dios, frutos o acciones erróneas o malas. Y ya sea, como hemos mirado, mentira, homicidio, fornicación, adulterio, lujurias y tantas cosas más que la palabra nos enseña que hay acciones que demuestra la persona cuando no está fundada la palabra de Dios en una persona. Sabemos de que el pueblo de Dios, si miramos desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios siempre ha luchado con esto, donde Dios provee su palabra a su pueblo y es la responsabilidad de las personas del pueblo de Dios de asegurarse que la palabra que está sembrada en el corazón sea palabra correcta y que sea palabra llena del Espíritu para que lo que se produce sea correcto, sean buenos frutos. Pero podemos ver los altibajos y los subes y los bajos
del pueblo de Dios, donde cuando ellos buscaban y la palabra de Dios estaba cimentada en ellos, las acciones de ellos producían fruto bueno. Pero cuando ellos se alejaban de Dios o mezclaban sus pensamientos y servían a Dios conforme a su manera, entonces los frutos eran demostrados del lado opuesto. Les voy a dar un ejemplo. Si miramos, y eso se ve hasta ahora en día, si miramos la vida de Saulo y Pablo sabemos de que es la misma persona, son dos diferentes personajes, es la misma persona, pero si miramos cuando Pablo fue Saulo fue un hombre educado en la palabra de Dios. Él fue estudiado y el maestro de él fue un maestro muy conocido en aquel entonces, que era el maestro de la ley, que era Gabriel. No me la voy a inventar. Vamos a Hechos capítulo 22, versículo 3 y 4. Repito, vamos a Hechos 22, 3 y 4. Y cuando lo tengan, pueden decir amén. Y un fuerte amén en su casa, así con ganas. La palabra de Dios dice, vamos a leer del verso 3, dice: yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en la ciudad, bajo la tutela de Gamaliel, así se llama. Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Persiguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Ok, miramos, ¿quién era Saulo? Saulo dice que él era una persona que perseguía a los seguidores de Jesús. Cuando dice a los del camino, a este camino era el grupo de personas conocidos como los seguidores de Jesús, los que iban y predicaban el evangelio de quién era Jesús. Entonces él perseguía a estas personas, era perseguidor. En su corazón él había bastante venganza y juzgaba a estas personas. Antes de tocar un poquito sobre lo que hacía, si miramos, dice primero, Saulo era una persona educada en la palabra, en la ley, que era la palabra que tenían en ese entonces los israelitas. Tenían la palabra de Dios, que era la ley. Y entonces él tenía conocimiento de la palabra de Dios. Y él perseguía, maldecía, juzgaba y llegó hasta lograr que estas personas fueran asesinadas. Lo podemos ver con el primer mártir que fue apedreado y que él fue uno de los que observó la muerte del primer mártir en la Biblia. Podemos mirar de que los frutos que él estaba dando, a pesar de que él era conocedor de Dios, que hacía todo lo que la ley decía, iba a la iglesia, o por decir, conociéndolo en los tiempos de hoy, iba a la iglesia, servía, predicaba, enseñaba y todo eso, los frutos que él estaba demostrando, no eran frutos que eran de parte de Dios. No eran frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque había odio, él maldecía, juzgaba y perseguía a estas personas que proclamaban el nombre de Jesús. Pero sabemos en la historia de que Dios trata con Saulo y el corazón de Saulo es transformado. Y cuando el corazón de Saulo es transformado, los ojos de él son abiertos, las vendas que lo cegaban de poder entender el trabajo que estaba haciendo los seguidores de Jesús, de que ya el tiempo de la ley había cambiado y que el cumplimiento ya había venido. Entonces, cuando eso fue abierto de sus ojos, entonces Dios transformó su corazón y no tan solo eso, le dijo: voy a cambiar tu nombre a Pablo. ¿Por qué? Porque hubo una transformación completa en su corazón.
Y podemos ver los frutos de él cuando leemos sobre quién es Pablo. Ahora él ya no perseguía, sino que él fue perseguido. Ahora él no tenía odio y rencor y maldecía, sino que él demostraba el amor de Dios y de Jesús a las personas. Y a pesar del mal que le hacían a él, a pesar que él fue perseguido, tal vez él fue desechado de sus amigos, de sus parientes, o le hicieron mal. Él perdonó, él tenía el perdón, él pudo perdonar y fue juzgado al igual. Al grado donde él fue mártir también, él murió por la causa de Jesús. Podemos ver la diferencia en frutos, donde cuando la semilla es plantada correctamente en el corazón de una persona, cuando la persona crece correctamente en el camino de Dios y constantemente está echando esa agua, asegurándose que tenga la luz apropiada, asegurando que se están nutriendo las raíces, los fundamentos de esa persona, los frutos automáticamente son buenos de esa persona, lo que sale es bueno. ¿Qué clase de árbol somos entonces nosotros? ¿En qué condición estamos? Porque estos son ejemplos que hay en la palabra para poder nosotros reflexionar y escudriñar nuestras propias vidas. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿En qué condición estamos? ¿Tenemos odio? ¿Tenemos rencor? ¿Nos gusta juzgar? ¿Nos gusta vengarnos de las personas o queremos que les vaya mal a otras personas? ¿O en realidad el perdón y el amor de Dios está en nuestras vidas? En realidad, a pesar de que en veces somos juzgados, perseguidos o nos pueden hacer algo malo, nos pueden lastimar emocionalmente, tenemos realmente el amor y cimentados en la palabra de Dios para poder entender y poder perdonar y poder tener no ser juzgadores al igual. Todo esto tenemos que escudriñar nuestras vidas día a día. ¿Por qué día a día? Porque somos humanos y día a día, no todos los días no somos perfectos más bien. Entonces día a día tenemos que escudriñar nuestro corazón. Día a día tenemos que renovar nuestro pensar, nuestras acciones. Todo eso tenemos que renovarlo día a día para poder producir el fruto que Dios demanda de nuestras vidas. Esto se habla para los que buscan a Dios. Claro, alguien que no conoce a Dios puede ser bueno en formas donde son buenos en dar al necesitado, son buenos son amorosos con otras personas, pero todo eso lo puede hacer una persona que no conoce a Dios. Pero por eso la palabra nos enseña en un contexto más grande. En el contexto donde tenemos que producir buen fruto porque tenemos que hacer el trabajo de Dios. Pablo tuvo que cambiar su corazón para que él pudiera ser parte del trabajo de Dios. El trabajo que Jesús había encomendado. Ese no es bueno humano, ese es bueno delante de los ojos de Dios. Hay dos tipos de buenos. Bueno conforme a los ojos humanos, pero nosotros estamos hablando sobre el bueno conforme a los ojos de Dios. El fruto bueno conforme a los ojos, delante de los ojos de Dios. Mi pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos poniendo en nuestro corazón? En veces nos alimentamos no cosas buenas con lo que vemos y con lo que escuchamos. En veces, por ejemplo, para alguien que es nuevo en el Señor, se comienza con qué es lo que estás escuchando, qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás alimentando en tu mente y en tu corazón. Esto es algo que regularmente
como maestros o como padres enseñamos a nuestros hijos o a nuestros estudiantes? ¿Qué es tanto cuál es la prioridad que le está dando tu corazón y tu mente? ¿Es cosas más seculares? ¿Le estás dando más el oído y tu corazón a lo secular? ¿O está inclinado más a lo espiritual, a lo que es Dios? ¿Quién es Dios? Es algo que se enseña en el empezar en el caminar de Dios, donde tenemos que disciplinarnos a tener un balance, pero saber que lo que vamos a escuchar y alimentar en nuestros corazones siempre va a ser más lo espiritual. Tenemos que buscar más lo espiritual y lo secular va secundario. Esto es algo que se enseña para alguien novato en el Señor. Pero al igual, alguien que tiene bastante tiempo en el Evangelio, al igual tenemos que ser qué tanto estamos alimentando nuestra vida espiritual ya más maduramente. Estamos todavía alimentando el baby, el espiritual, o ya estamos alimentando ya la madurez en palabra a nuestro corazón. Para poder tener ese crecimiento sólido y ese fruto sólido. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Hoy en día, si lo vemos en algo más pequeño o más suave, hoy en día en este mundo en la televisión there's so much trash, hay tanta basura que se nos está alimentando, donde se nos alimenta bastante temor, se nos alimenta bastante odio, bastante rencor, venganza, tanta cosa que en realidad tristemente ha llegado a tomar control de los corazones de los creyentes. Si lo podemos ver políticamente, que a mí es una persona que no me gusta mucho hablar en redes sociales sobre la política, pero de ambos lados o de todo tipo de partidos o políticas, podemos ver la alimentación que han dado sobre el odio, la venganza y que lo que yo digo aquí mis chicharrones truenan, o sea, en otras palabras. Pero es tanto el odio y la venganza que se está alimentando en los corazones de las personas. Y alguien que no conoce a Dios puede entender por qué fácilmente pueden llegar a dejar que eso invada su pensamiento y su corazón. Pero para alguien de que conoce a Dios, que tiene tiempo en el Evangelio, eso no debe de llegar a alimentarnos a que nuestras acciones, nuestros hechos, nuestros dichos sean algo que no vayan conforme a la palabra de Dios, que sean frutos que traigan rencor, que traigan odio, que traigan enojo, que traigan división en una forma mismo en el pueblo de Dios. Es algo de que día a día constantemente tenemos que trabajar en este mundo. Al igual, tantas cosas aquí en este mundo que nos traen este tipo de nutrientes que no son agradables, que llegan a producir cosas no agradables. Lo pudimos ver en las protestas, donde pudimos mirar de que se hicieron cosas de que quebraron la ley física aquí en la tierra, ambos de cualquier partido que uno sea, pero se miraba el enojo y el odio que hay en las personas, y eso es lo que un creyente no debe dejar que invada el corazón, para que las acciones no sean cosas que no reflejen luz y que no reflejen el amor de Dios. Ahora, el árbol representa entonces una persona, ya sabemos. Entonces nuestras acciones tienen que tener amor, obediencia, que no tiene que haber egoísmo, y la palabra de Dios tiene que ser bien cimentada en nuestra vida. Tenemos que desechar el odio, la desobediencia, el egoísmo. Todas esas palabras que traen a nuestro corazón lo tenemos que desechar completamente. Voy a dar un último ejemplo para terminar. Y hace unos 2-3 años atrás que
cuando no estaba la pandemia. La clase de escuela dominical de jóvenes que tenemos en la iglesia, había días donde unas cuantas veces pudimos acompañar a los hermanos de la iglesia, que ellos salen los domingos por la mañana a repartir alimentos a las personas indigentes que están en las calles por diferentes circunstancias. La clase de jóvenes sale y ellos ayudaban a los hermanos a repartir estos alimentos. Cuando las primeras veces que que pudimos llegar a salir con ellos, cuando regresábamos a clase, hablábamos en clase para preguntarle qué es lo que ellos pensaban, qué aprendieron. La mayoría de ellos decía de que no podían entender cómo era de que tanta gente, a pesar de que estaba sucia, dormía en lugares muy no higiénicos, pero no, lo que les llamó más la atención era, nada más querían la comida, pero no querían escuchar de la palabra de Dios. Nada más querían lo que les estaban dando físicamente, pero ya lo espiritual, ellos decían que no querían saber nada sobre ello. Al igual, cuando ellos terminaron de hablar de eso, fue cuando estas salidas era para una reflexión hacia nuestras vidas. ¿Por qué decimos esto? Porque al igual, espiritualmente, nosotros tenemos que aprender de esto, de personas que son así, donde nosotros no somos diferentes a ellos. Espiritualmente, en veces Dios, físicamente queremos las cosas que Dios nos provee y que nos dé, pero cuando Dios nos está dando su palabra, nos está dando las instrucciones de qué es lo que tenemos que hacer y todo lo que Dios nos da en su palabra, nosotros rápido somos para decir, esto no lo quiero, Dios. Nada más quiero que seas mi proveedor material, pero ya cuando es corregir mi vida, eso no lo quiero. Nosotros tuvimos que aprender de que nosotros no somos diferentes a ellos. Tuvimos que aprender de que en veces lo sucio y en lo mal que ellos estaban, nosotros podemos llegar espiritualmente a estar igual. Por eso es de que es muy importante cuidar de nuestro corazón, cuidar de nuestra vida para que nuestros frutos sean frutos agradables delante de Dios. Para terminar, al igual como congregación, ahora hablamos del árbol que es una persona, pero también el árbol puede representar una congregación o un grupo de personas. Vamos a ver rápidamente en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Y la palabra de Dios dice, 13, 6 al 9, dice, entonces les contestó esta parábola. Unos hombres tenían una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo, busca fruto en ella. No encuentro nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala para que ha de ocupar terreno. Señor, le contestó el viñador, déjala todavía. Entonces le contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtala. Wow, el Señor nos está diciendo aquí, ok, el dueño, aquí en esta palabra, el dueño es Dios. La viña o el veñidero, como puede decir, el viñador es Jesús. Es Jesús, y de ahí ya en estos tiempos, pues Jesús no está en este lugar, ¿verdad? Jesús es el pastor, pero ahora puede ser pastor, líderes. Y el árbol representa la congregación. El Señor, el dueño está diciendo, este árbol no está dando fruto, pero el viñador trata de salvar este árbol y dice, no lo cortes todavía, démosle 1 año más a ver si da fruto para poder, si no da fruto, yo le voy a echar abono, lo voy a cuidar, voy a tratar de hacer lo que pueda y si no da fruto, entonces lo podemos cortar.
En el tiempo de antes estaba hablando el pueblo de Israel. Dios estaba dando la última oportunidad al pueblo de Israel para que se arrepintieran en la generación de aquel entonces. Pero si miramos a hoy en día, Dios nos está dando la última oportunidad. Tenemos la última oportunidad para que cada congregación también pueda producir buen fruto, que pueda crecer y dar el buen fruto. Vamos a terminar con el último verso en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 8, y aquí vamos a terminar. La palabra dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí mismo, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¡Wow! Gracias a Dios siempre nos da la oportunidad y nos enseña y nos instruye en su palabra de que tenemos que crecer en su palabra, que su palabra tiene que estar cimentada para que nuestras acciones reflejen realmente frutos buenos. No tenemos que ser nada más conocedores, sino tenemos que accionar. Nuestras acciones tienen que demostrar el amor y quién es Dios, la luz. No vamos a estar nada más sentados no haciendo nada en las congregaciones. Tenemos que, de la forma como se puede hoy en día, alcanzar al perdido, ayudar al necesitado. Tenemos que enseñar el amor de Dios al que conoce a Dios y al que no conoce a Dios. Pero lo tenemos que hacer en la forma como se puede hoy, pero no tiene que parar, tiene que continuar eso. Vamos a orar para terminar. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por permitirnos dar tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas y recordarnos la importancia de que nuestro corazón día a día tiene que ser dar buen fruto. Nuestro corazón día a día tiene que estar bien nutrido de tu palabra para que nuestro crecimiento en ti sea un crecimiento sólido, un crecimiento que podamos producir, Señor, y ser árboles buenos, Señor, que demos frutos buenos, Señor, agradables delante de tus ojos, Señor Padre. Gracias por darnos esta palabra, Señor, donde tú siempre nos hablas a tiempo y nos enseñas la importancia de ser parte y de conocer tu corazón, Señor. Gracias por todo te damos y que seamos cristianos de acción, que accionemos, que no seamos de palabras solamente, de escuchar solamente, sino que podamos accionar con las herramientas que nos has dado hoy en día. Gracias por todo te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, que tengan una buena noche y nos vemos en el próximo servicio. Bye.